Fernández, que él es el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Buen día, Gerardo. Marcelo y Silvia te saludan. ¿Cómo estás? Marcelo, Silvia, muy buenos días. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bien. A ver, danos un panorama. ¿Cuál es la situación actual? Hablamos de pospaso, la situación actual de las pymes. Bueno, ahí correspondería hacer un análisis un poquito más largo. Perfecto. Si bien las PASO aceleraron todo el proceso ya había empezado a tener algunas distorsiones hace algún tiempo. Primero hay que decir lo bueno y después explicar la realidad actual y cómo lo bueno se transforma en complejo. Por decisión de los distintos sistemas de gobierno, tanto nacional como provinciales y municipales, venimos de 4 años de una obra pública en crecimiento. Esto se ha visto en plazas, en polideportivos, en hospitales, en inversión pública que está a la vista. Esto que es muy bueno y que fue muy bienvenido y ha puesto en valor por todas las empresas, por el sistema PYME, por el entramado, sobre todo en el interior del país. Empezó a tener sus primeras complicaciones allá por noviembre del 2022, cuando la Nación tuvo que hacer las rendiciones ante el Fondo Monetario y pedían un acuerdo de un déficit de 1,9, apelo a vuestra memoria, y allí ya pagos que venían haciéndose a los 20 días, dentro de los 25, 30 días de certificación de obra, no se cobró noviembre, diciembre, se empezó a cobrar octubre, a finales de enero. Ese delay en los pagos ya empezó a generar conflictos, porque básicamente con una inflación que ronda muchas veces, lo que la gente no entiende que dice la inflación fue del 5 al 6, esa es la inflación promedio, pero muchas veces los bienes subieron más, entonces han habido meses de inflación de 8, 9, 10, en algunos productos básicos de la construcción, como es el cemento o el acero, y bueno, el índice global da 6, la realidad es que cuando se fue a comprar se pagó por encima de 6. Entonces, estar comprando a valores reales de mostrador y cobrando a lo que valía hace 60, 90 días, ya empezó a generar una distorsión y una complicación en el sector PYME constructor para poder seguir cumpliendo los contratos. Perfecto. Esto se vio, ahora sí, severamente agravado pospaso, con un impacto prácticamente transversal en este que se puente, pues por ahí cuando escucha a alguien que dice, no, pero yo no aumenté el 22, aumenté el 20. Bueno, el promedio general fue por encima del 22 al 25% en prácticamente el vasto abanico de bienes que se consumen en la industria, no importa si sean de origen nacional o con componente importado, la realidad es que el impacto fue directo. Y, por ejemplo, cuando estamos evaluando la UBI, que es uno de los sistemas más utilizados en el día a día para el pago de la obra pública, en lo que va de agosto ha tenido una recomposición menor al 6%. Entonces, bueno, está a las claras que solo en el mes de agosto hay un diferencial entre el costo y lo que se cobra, que hace que los contratos sean de cumplimiento imposible. O sea, ya se están planteando el rompimiento de las estructuras económicas de los contratos y los pedidos formales a las autoridades de reprogramar los contratos, si no es inviable. Con respecto a la situación de las pymes, ¿tuvieron que absorber la devaluación ustedes en vez de las grandes empresas? ¿Cómo lo vivieron? Mira, en la industria de la construcción la situación es la siguiente. Las grandes empresas en general hacen obras de infraestructura de una magnitud en donde impacta mucho el uso de maquinaria. Estoy hablando de una ruta o de un aeropuerto o de un dique. Allí incide bastante, de forma
menos significativa el personal, incide mucho la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos del sector PYME y cuál es la gran diferencia? Cuando vos impactás al sector PYME, impactás al tomador de mano de obra, no tanto la gran empresa. Y además la gran empresa, como ya todos conocemos, y esto no es por decir a nadie, es lo que es el sistema y es la vida. Se maneja más por un Excel. Cuando la ecuación económica no da, la obra se para y se termina. En cambio, el PYME tiene un entramado social, tiene un conocimiento de su personal. Nosotros siempre decimos que el principal capital de trabajo de una mega empresa son sus máquinas. Sí. El principal capital de trabajo de una PYME es su gente, es ese obrero, ese plomero, ese montajista, ese electricista. Le costó formarlo, y que una vez que lo formó, le costó, porque le costó tanto en dinero como en tiempo, que aprendiera a trabajar a la forma de la empresa. Le cuesta dejarlo ir. Entonces, la PYME, ¿qué es lo que termina pasando cíclica y sistemáticamente? Que en los periodos en donde hay trabajo se entusiasma e invierte, y a lo mejor cambió la camioneta y cambió las máquinas de menor cuantía, y cuando quiere acordar, para que no se le vaya a la gente porque no le pagan, termina vendiendo la máquina que compró 2 años antes para poder sostener a la gente. Exacto. Termina capitalizando. Exacto, sí, lamentablemente así. Bueno, todo esto les va consumiendo a las pymes. ¿Hay riesgo de desaparición de algunas pymes constructoras? Bueno, a ver, cada pyme es un universo, y la verdad que es muy osado garantizar de que hay riesgo de que se pierden. Yo creo que el emprendedurismo en la Argentina PYME, si por algo se caracteriza, es por la mutación y supervivencia. Lo que hay es una situación sumamente angustiante. Hay un proceso de reducción sostenida y sistemática en los avances de las curvas de obra. Eso va encaminado a, ya hay significativa cantidad de obras paralizadas y en proceso de paralización. Y para no escapar a tu pregunta, la realidad es que existe la posibilidad concreta de que de esto persistir y no cobrarse en breve las deudas, y hayan empresas que terminen estando en situación de concurso preventivo o comunicación. Vuelvo a decir, el universo es muy grande, y bueno, cada uno va viendo cómo va resolviendo su situación, pero la situación de las empresas hoy es realmente angustiante y muy delicada. Y no hace falta explicar que hoy día estamos sin un sistema financiero que apoye, no hay crédito de ninguna naturaleza. Entonces, cobrar, para hacerlo sencillo, comprar a valor de hoy y cobrar a valor de hace 90 o 120 días atrás, hace inviable no la industria de la construcción. Absolutamente cualquier negocio, cualquier industria, cualquier empleo, cualquier nada, o sea, no es viable. Las medidas anunciadas el domingo, algunas dijeron, bueno, beneficia, y también quiero saber, una de las medidas que tuvo el decreto ayer, que fue el bono de 60.000, ¿qué opina del mensaje del presidente a los empresarios? ¿Cómo se ven obligados? Bueno, usted habrá escuchado, cuestionó a los empresarios, a los gobernadores también, pidió a los dueños de empresas que no se quejen directamente. ¿Qué opina sobre eso? A ver, lo primero que somos una institución y somos respetuosos de la investidura presidencial, pero con el mismo respeto tengo que decir que pareciera que por ahí no se desconoce un poco la realidad. Yo le puedo asegurar al señor presidente y al sistema en general que nadie más que el empresario que hoy día está pagando, o el emprendedor PYME que hoy día está pagando muchas veces un sobresueldo por encima de lo pactado en paritarias, porque si no la gente no va a trabajar. Hoy día tenemos muchos más problemas que un bono. Hoy día, lamentablemente, la paritaria del sector ha sido magra, no es buena,
imagínese que lo que yo estoy haciendo en este momento es un empresario defendiendo el salario de sus obreros. Esto creo que no inimaginable, porque siempre hay una idea distorsionada de que el empresario no quiere explotar al obrero. No, para nada. O sea, nosotros somos los que más sabemos que no le alcanza a nuestra gente, que tenemos fidelizada trabajando hace mucho tiempo, y en un esfuerzo, si no le pagamos por afuera un poco más, no les conviene ir porque pierden una asignación social, un plan social. O sea que nadie mejor que nosotros en el esfuerzo cotidiano que ya venimos haciendo, que no hace falta que el gobierno nos imponga un bono, lo venimos haciendo nosotros para poder sostener nuestras obras. Ahora bien, respecto al tema puntual del bono, yo le hago este planteo. Volvamos a repasar lo que les estaba comentando. Prácticamente 8 meses en donde se viene comprando a valor demostrador y cobrando a valor de 90 a 120 días. Eso significa que seguramente se está comprando un 15, un 20, un 18, un 25% por encima de lo que se está cobrando. Cuando, para que la gente entienda, una rentabilidad de una obra pública puede rondar el 6 y el 8%. O sea que se está consumiendo la rentabilidad de los gastos generales. Entonces esa empresa probablemente tenga una situación de déficit con un descubierto, un crédito tomado en el banco. El empresario no puede ir a pedirle un crédito, pues ni siquiera tiene acceso al crédito por las tasas, pero aunque tuviera acceso, seguramente tiene la cuenta colapsada con débitos o con descubierto. Entonces la realidad es que no es que no se quiera, no existe forma física de poder hacerlo. A ver, como todo y como siempre, habrá algún empresario específico que tiene una situación específica que podrá hacerlo, pero en la media nacional la situación es inviable, y no por falta de compromiso, por falta de comprensión, por falta de buena predisposición o de buena fe, sino simple y sencillamente por imposibilidad física, material y económica de poder hacerlo. Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo, muy claro al explicar la situación. Muchas gracias y un abrazo grande.